Desde 1996, la saga Resident Evil de Capcom se ha convertido en uno de los grandes nombres del género survival horror. Se han lanzado montones de juegos, pero ¿cuáles son los mejores y cuáles no deberías jugar? Es por eso que el día de hoy te traigo del peor al mejor Resident Evil. Dicho esto, comencemos. Umbrella Corps. La mayoría de los fans de Resident Evil no dudan a la hora de elegir el peor juego de la saga. Umbrella Corps, lanzado en el año 2016, es un spin-off centrado en el multijugador online, donde controlamos a los equipos de élite de la corporación Umbrella. Cuenta con misiones offline y diferentes modos, pero hoy por hoy Umbrella Corps apenas tiene jugadores activos. Se pierde el factor de supervivencia y las mecánicas shooters quedaron anticuadas. Sin duda, es el peor juego de Resident Evil. Resident Evil Rebirth, el más reciente título multijugador de la saga. Tras el tropiezo de Umbrella Corps, llegaba Resident Evil Rebirth por el 25 aniversario de la franquicia, mezclando a los personajes más icónicos como Jill, Leon, Chris o Claire Redfield, con villanos de la talla de Nemesis o Albert Wesker. Si bien es más divertido y directo que Umbrella Corps, Rebirth es más un modo de juego rápido que un título independiente. La falta de contenido, su irregular apartado técnico y la simpleza del concepto echan por tierra este juego multijugador online. Resident Evil Resistance. Inspirado en los queridos Resident Evil Outbreak de PlayStation 2, Capcom decidió otorgar un multijugador con personalidad propia a Resident Evil 3 Remake. Apreciamos la innovación del concepto respecto a Resident Evil Rebirth y Umbrella Corps, pero la ejecución sigue siendo muy irregular. En Resident Evil Resistance es un grupo de sobrevivientes de Raccoon City que se unen para hacer frente a los no muertos. Hay gestión de recursos, momentos de terror y también de acción, pero con el paso de los meses fue quedando en el olvido. Es otro de los Resident Evil más flojos. Resident Evil Operación Raccoon City. Podríamos decir que es el mejor shooter de la saga Resident Evil, pero está lejos de ser uno de los juegos más destacados de Capcom. Operation Raccoon City, lanzado en 2012 para PlayStation 3, Xbox 360 y PC, nos muestra la otra cara de los eventos acontecidos en la mítica ciudad. Mientras tanto, Leon, Claire y Jill luchaban contra las abominaciones del virus T, las fuerzas especiales de Umbrella intentaron contener la infección a base de plomo. No es un mal juego y al menos tiene un modo campaña cooperativo para hasta 4 jugadores. Resident Evil Gaiden. A principios del siglo, Capcom intentó desarrollar un port del Resident Evil original para la Game Boy Color. Sin embargo, aquel proyecto se fue transformando hasta convertirse en Resident Evil Gaiden, una de las mayores rarezas en la franquicia survival horror. Gráficamente es un portento en Game Boy Color y respeta las bases de los juegos originales de Resident Evil. Sin embargo, las mecánicas de combate son muy rudimentarias, apenas tiene fuerza narrativa y termina haciéndose muy repetitivo. Resident Evil Survivor. El Resident Evil olvidado de PlayStation 1. Todos conocemos la trilogía original, que concluyó con Resident Evil 3 Nemesis, pero casi nadie recuerda de este shooter en primera persona que vio la luz para la consola de Sony en el año 2000. En cierto modo es entendible, ya que Resident Evil Survival es un shooter que bebe de The House of the Dead, y que profundiza en la historia original de la franquicia. Sin embargo, su historia pierde fuerza rápidamente y al fin y al cabo es un shooter muy sencillo que terminarás en pocas horas.
Resident Evil Survival 2, Code Veronica. Años después del primer Survivor, Capcom volvió a la carga con Resident Evil Survival 2, Code Veronica, un exclusivo de PlayStation 2 que repasa los acontecimientos de Code Veronica. A nivel jugable nos encontramos con un shooter en primera persona, de corte arcade. Es, a todas luces, un mejor juego que Resident Evil Survival. La historia es más interesante, hay mayor variedad de enemigos y gráficamente raya a buen nivel. Sin embargo, no deja de ser un juego de nicho, que pierde mucha fuerza si lo jugamos con mando y no con el accesorio de pistola. Resident Evil Dead Aim. La última entrega de la subsaga Survival, el tercer juego es un spin-off de Dino Crisis y posiblemente la mejor de todas. Resident Evil Dead Aim fue exclusivo de PlayStation 2 en el año 2003 y contaba con una jugabilidad en primera persona y tercera persona. Las secuencias de combate repiten la fórmula de Survival 2, pero controlamos el personaje en tercera persona. También hay gestión de recursos, elementos survival horror y una historia más constante. Además, gráficamente fue una gran sorpresa en la generación de 128 bits. Resident Evil The Mercenaries 3D. El gran culpable de que Mercenarios sea un modo de juego consolidado para la saga. Es cierto que es un juego muy sencillo y corto, pero también es todo un vicio. Resident Evil The Mercenaries fue lanzado en el año 2011 para la Nintendo 3DS, aprovechando las funciones de la portátil. Con posibilidad de jugar en solitario u online, Mercenarios 3D nos sumerge en rápidas partidas contra los enemigos característicos de la saga, ya sean hordas de zombies o jefes como Mr. X o Chainsaw Man, uno de los mejores spin-offs de la franquicia Resident Evil. Resident Evil Umbrella Chronicles. Siguiendo la fórmula de la subsaga Survival, Capcom dio en el clavo con Resident Evil The Umbrella Chronicles, un shooter en primera persona sobre raíles que fue exclusivo de Nintendo Wii. Años más tarde también llegaría a PlayStation 3 gracias al periférico PS Move. Resident Evil The Umbrella Chronicles repasa los acontecimientos de Resident Evil 0, Resident Evil, el original, y Resident Evil 3. Gráficamente está realmente bien, es muy divertido y salvo a la tercera parte representa los orígenes de la saga con gran acierto. Resident Evil Outbreak y Outbreak 2. Dos rarezas dentro de la franquicia y con total sinceridad los mejores spin-offs, que no guardan relación directa con la trama inicial, la saga claro. Resident Evil Outbreak y su secuela, lanzada un año más tarde, son dos juegos multijugador online, exclusivos de PlayStation 2. En ambos juegos controlamos diferentes supervivientes de Raccoon City que tienen que resolver puzzles, acabar con las criaturas producto del virus T y sobrevivir. El primero se lanzó sin modo online en Europa, pero afortunadamente Outbreak File 2 sí contó con esta característica. Resident Evil Revelation 2. Un notable survival horror con buena acción, puzzles, una historia interesante ubicada entre Resident Evil 5 y Resident Evil 6, que vio la luz en formato episódico en el año 2015. No es tan brillante como el primer Revelations, pero es un juego principal con todas las de la ley. En Revelation 2 controlamos a Claire Redfield y su compañera Moira Burton, pero también aparecen personajes clave en la saga como Alex Wesker o Barry Burton. Gráficamente no es puntero, pero supera fácilmente a la mayoría de spin-offs y derivados de la saga. Resident Evil 6.
El caso de Resident Evil 6 es muy especial. Supone el final de la franquicia principal, antes de que Capcom renovase el concepto con Resident Evil 7. Muchos fans lo consideran el peor de los 6 originales, aunque otros le guardan mayor estima que a Resident Evil 5. La realidad es que es un gran juego, además de uno de los más vendidos. En Resident Evil 6 asistimos a un survival horror con mucha acción, secuencias épicas, diferentes campañas y con representación de todos los protagonistas de la serie. Resident Evil 5. Tras el éxito de Resident Evil 4, Capcom optó por reciclar muchas de sus mecánicas, la cámara en tercera persona o la acción, aunque innovando con el modo cooperativo. Es a todas luces lo mejor y más recordado de Resident Evil 5, lanzado en el año 2008 para PlayStation 3, Xbox 360 y PC. En esta quinta entrega, Claire Redfield y Sheva Alomar viven tenebrosas aventuras en África, buscando la confrontación final con Albert Wesker. No es uno de los mejores en la línea principal, pero es un gran videojuego, de eso no hay duda. Resident Evil Revelation, la continuación directa de la trilogía original de Resident Evil, ubicada entre Resident Evil 4 y Resident Evil 5. El primer Revelation es un ejemplo ideal de cómo hacer un buen juego de la franquicia, sobre todo si hablamos de la versión original de 3DS. Todo un prodigio. En Revelation, personajes clave como Jill Valentine, Claire Redfield o Parker Luciani siguen investigando la expansión de Umbrella, o mejor dicho, sus cenizas. Tiene buenos puzzles, un buen sistema de combate, mucha acción y claro, una trama importante. Resident Evil Deadly Silence. Es un juego algo desconocido para muchos, pero sin duda Deadly Silence merece su lugar en la parte noble del ranking. Se trata de una nueva versión del Resident Evil original, que no del remake de 2002, exclusiva de Nintendo DS, que vio la luz en el año 2005. Fue uno de los mejores exclusivos de DS que además aprovechaba las funciones táctiles de la consola portátil. Resident Evil Dead Silence incluye novedades. Con un solo botón usamos el cuchillo y podemos dar un giro rápido, así como el juego de 1996 intacto. Now Jill, can you go? I'm going with you. Chris is our old partner. Resident Evil 0. Originalmente pensado para Nintendo 64 y lanzado como exclusivo de GameCube, Resident Evil 0 es el primer título de la franquicia en orden cronológico, pues ambienta un día antes de los acontecimientos de Resident Evil 1996 y está protagonizado por Rebecca Chambers y Billy Cohen. Es un juego vital para entender la historia de la franquicia y hereda todas las bondades del remake lanzado en 2002. Eso sí, hay algunas mecánicas como la ausencia de baúles que no les gustaron mucho a los fans, y ya avisamos de que no es uno de los juegos más fáciles de la saga. Resident Evil 0. Resident Evil Remake. Capcom no dudó ni un segundo en renovar Resident Evil 3 Nemesis, tras asombrar el mundo con el remake de Resident Evil 2. Así, en primavera de 2020 llegaba Resident Evil 3 Remake para PlayStation 4, Xbox One y PC. Es considerado el peor de los 4 remakes realizados hasta la fecha. Controlando a Jill Valentine y Carlos Oliveira, Resident Evil 3 Remake recicla todas las mecánicas del remake del segundo juego, así como su apartado técnico, pero se deja por el camino algunas zonas del original, como la torre del reloj. Aún con eso es un juego sobresaliente, pero corto. We've gotta be dreaming.
Resident Evil Village. La octava entrega de Resident Evil fue todo un fenómeno cultural en 2021, haciéndose viral por la inclusión de Lady Dimitrescu y sus vampiras sedientas de sangre. En Village, Ethan Winters viaja hasta una remota aldea para investigar la desaparición de su pequeña hija. Poco que decir de Resident Evil Village. Como juego de terror en primera persona es impecable y mejora todas las mecánicas de acción y puzzles de Resident Evil 7. Los fans veteranos echarán de menos a los personajes de antaño, pero es uno de los grandes títulos de la franquicia. Resident Evil Code Veronica, el juego más infravalorado y maltratado de toda la saga. Contrario a lo que muchos piensan, Code Veronica es un juego canónico, ya que es la continuación directa de Resident Evil 2, el original de 1998. Recordemos que el tercer juego se desarrolla casi a la vez que el segundo. De hecho, Code Veronica es realmente la conclusión de la saga clásica, así como el puente hacia Resident Evil 4. Si quieren jugar a la saga en condiciones, es una parada obligatoria. Resident Evil 7. Algunos tenían dudas de que Capcom acertase con un segundo cambio radical en la saga, pero así fue. Tras cerrar la serie principal con la sexta parte, se sacaron de la manga un sobresaliente survival horror en primera persona. Resident Evil 7 es un grandísimo juego que nos representa al nuevo protagonista, Ethan Winters, mientras sobrevive en la legumbre caserón de los Bakers. Hay pocas conexiones con la saga original, pero a fin de cuentas estamos ante una renovación exitosa y que merece mucho la pena. Resident Evil 4 de 2005. A mediados de los años 2000, Capcom tuvo que refrescar la saga tras las bajas ventas de Resident Evil y Resident Evil 0 en GameCube. Así, llegaba Resident Evil 4 como exclusivo de la consola de Nintendo, continuando la historia de Leon Kennedy tras Resident Evil 2. Algunos fans criticaron el mayor enfoque hacia la acción, así como las mecánicas como los controles tanque y las cámaras fijas. No obstante, Resident Evil 4 es uno de los mejores de la saga, que ya forma parte de nuestra cultura popular por muchas razones, una de ellas su ambientación española. Okay, it's game time. Resident Evil 4. Resident Evil 4 Remake, uno de los mejores juegos de este 2023. Tras el pequeño tropiezo de Resident Evil 3 Remake, en Capcom se centraron en respetar todo el material del juego original de 2005, sin recortar zonas clave en la historia, y han logrado realizar uno de los grandes títulos de la franquicia. Incluso podemos vivir la pequeña aventura de Ada Wong en caminos distintos, o Separate Ways, como se conoce originalmente. Resident Evil 4 Remake es más largo que el original, cuenta con gráficos de primer nivel y sus mecánicas se han refinado hasta el más mínimo detalle. Now, abandon your body. Leave the girl. She's lost no matter what. Resident Evil 1996, el juego que lo empezó todo. Objetivamente, quizás Resident Evil, el original de los 90, no sea el mejor de la saga, porque sus mecánicas, apartado técnico y desarrollo narrativo han quedado muy anticuados. Pero lo justo es valorarlo por su impacto en la generación de PlayStation 1. Resident Evil hizo historia por su representación del terror de serie B, que infundaba terror por la ambientación, la música y la escasez de recursos. Realmente nos sentíamos frágiles mientras recorríamos la mansión Spencer,
Y eso, amigos y amigas, tiene un valor incalculable. Resident Evil 2, 1998. Entramos en el podio con Resident Evil 2, el original, considerado como una de las mejores secuelas de todos los tiempos. Parecía imposible estar a la altura del clásico de 1996, pero tras cancelar una versión 1.5, Capcom se sacó de la manga una obra maestra. Originalmente lanzado en PlayStation 1, Nintendo 64, Dreamcast y PC, Resident Evil 2 sorprendió por sus dos campañas, cada una protagonizada por un personaje, Leon S. Kennedy y Claire Redfield, sus grandes mejores jugables y un tono de terror más orientado a la acción de Hollywood. Años más tarde llegaría a GameCube, en la que actualmente es su mejor versión. Resident Evil 2 Remake. Puede que Resident Evil 2 sea una obra maestra, pero su remake no se queda atrás. Para gustos, colores, pero negar la grandeza de Resident Evil 2 Remake sería un grave error. Fue uno de los grandes juegos de la pasada generación y un Resident Evil imprescindible, lo juegues en PlayStation 4, Xbox One o PC. Es un remake respetuoso con el original, las historias de Leon y Claire están intactas, que amplían sus zonas, introduce mecánicas novedosas, la cámara en tercera persona, el inventario o los guardados. Es una joya moderna. What in God's name? Resident Evil 2002. Llegamos al primer puesto y admitimos que la elección no ha sido fácil. Sin embargo, ningún juego de la saga nos ha sorprendido tanto como Resident Evil Remake, conocido como Resident Evil 2002. Es una de las grandes obras maestras de la historia del videojuego, sin discusión. Capcom logró lo imposible con este exclusivo de GameCube, superar lo conseguido en el juego original. De hecho, podemos decir que Resident Evil Remake es un juego nuevo, pues se rehizo el 70% del mismo respecto al clásico de PlayStation 1. Una hermosa obra maestra a nivel jugable, artístico y visual. Y bueno, gente de YouTube, espero que te haya ayudado, que te haya servido y claro, sobre todo que te haya entretenido. Cuéntame en la caja de comentarios cuál ha sido tu mejor Resident Evil que has jugado, cuál sientes que haya sido el sobrevalorado y el infravalorado. Mientras tanto, yo soy Mauri GD y nos vemos hasta la próxima. Chao. Y en telarañas que la hace bien, los ladrones siempre caen.